Shalom, shalom, sean bendecidos, amados hermanos en el Señor. Gracias damos a nuestro eterno Creador porque ha permitido un día más que el soplo de vida esté en la punta de nuestra nariz y porque como cada semana también nos da esta oportunidad tan linda de poder estar hablando, escudriñando sus sagradas escrituras y compartiéndolas también a través de este medio con ustedes. El día de hoy vamos a hablar de la disciplina. Es un tema que a lo mejor a nadie le gusta, ¿no es cierto? Como dice la Escritura, para nadie es causa de gozo cuando está siendo disciplinado. Pero es necesario que hablemos un poquito de este tema. Fíjese usted que el ser humano está hecho para vivir en comunidad, para vivir en sociedad. Dios creó al hombre no para que viviera aislado del resto de la sociedad, sino para que viviera en conjunto con sus semejantes. De hecho, al principio, cuando Él crea al hombre, Él dice, no es bueno que el hombre esté solo. El hombre siempre ha necesitado compañía, siempre ha necesitado a su semejante para vivir en este mundo donde el Eterno nos ha establecido y nos ha establecido para que vivamos en sociedad. Estamos hechos para que nos ayudemos el uno al otro, estamos hechos para que nos soportemos el uno al otro. De hecho, el Eterno nos ha dado instrucciones a través de su palabra para vivir en comunidad, para vivir juntos, para sobrellevarnos en este mundo donde Él nos puso y para que podamos vivir tranquila y reposadamente, ¿no es cierto? Si andamos en sus estatutos, si andamos en sus ordenanzas, si andamos en las instrucciones que Él nos dejó para que vivamos en sociedad. Por ejemplo, como está en el libro de Proverbios, en el capítulo 3, verso 27, donde nosotros leemos lo siguiente, y dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo anda y vuelve mañana, te daré, cuando tienes contigo que darle. No intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón si nadie te ha agraviado. Aquí encontramos parte de algunas de las instrucciones que el Eterno nos ha dado a través de su palabra para que podamos vivir en comunidad, para que podamos vivir con nuestros semejantes, ¿no es cierto?, sin tener problemas, sin tener dificultades entre nosotros, soportándonos los unos a los otros. De hecho, el apóstol Pablo aconseja a varias de las iglesias a cuales envía epístolas y le dice que aprendan a soportarse los unos a los otros, que se enseñen los unos a los otros, que sepan sobrellevarse los unos a los otros, que se lleven en oración también los unos a los otros, de manera que el apóstol Pablo dio muchas enseñanzas cómo también sobrellevarnos con nuestros semejantes. Y la Torá, las escrituras, los salmos, los profetas, nos enseñan a través de sus escritos a vivir en comunidad, cómo vivir en comunidad, cómo comportarnos con nuestros semejantes, con nuestro prójimo, porque para eso estamos hechos, para eso nos diseñó el Eterno, nuestro Creador. No podemos salir de este planeta, ¿no es cierto?, y ir a vivirnos solo, aislado. No podemos, estamos aquí insertos en este mundo, en este planeta que el Señor diseñó para que todos podamos vivir juntos. Y tenemos que aprender a sobrevivir, todos juntos, aprender a sobrellevarnos, ¿ya? Pero tenemos un gran problema, y ese gran problema se llama, en hebreo se los voy a leer, Yetzer Hará.
Ese es nuestro problema. Yeser hará. ¿Qué es el Yeser hará? Es nuestra mala inclinación, es decir, la inclinación que tenemos hacia el mal. Y esta inclinación que tenemos hacia el mal, el Yeser hará, nos lleva a que tengamos problemas con nuestros semejantes. Porque como estamos insertos todos en este mundo, donde el Eterno nos puso, donde nos dio este lugar para que habitemos, pero tenemos esto dentro de nosotros, el Yeser hará, es decir, esta mala inclinación que Hasatán insertó en el huerto del Edén a la primera pareja creada y se transmitió, ¿no es cierto?, a través de los genes a toda la humanidad. Y de ahí que nacemos con esta naturaleza, con este Yeser hará, con esta debilidad de la inclinación al mal, de hacer el mal. Y esto, por supuesto, nos trae problemas a los seres humanos, porque como estamos diseñados para vivir en comunidad, para vivir, ¿no es cierto?, en sociedad, entonces cuando somos inclinados y somos vencidos de esta inclinación al mal, nos acarrea problemas. Porque cada vez que somos vencidos por el mal y nos inclinamos y obedecemos a esta inclinación del mal que traemos, causamos daño, ¿no es cierto?, a la sociedad, a la comunidad donde estamos insertos, a las personas más cercanas a nosotros. De hecho, el apóstol Santiago, él describe, ¿no es cierto?, en su epístola, en el capítulo 4, en el verso 1, dice: ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos? No es de nosotros mismos, ¿no es cierto? De vuestras pasiones, es la palabra que usa Santiago para decir que de nuestras pasiones vienen los pleitos, los conflictos. ¿Ya? Las enemistades entre los seres humanos no vienen de otro planeta, no viene de otro lugar ajeno a donde estamos habitando, sino que nacen de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nuestra mala inclinación, es decir, el Yeser hará que traemos dentro, la mala inclinación, este deseo de hacer el mal, esta tentación de estar en continuo cediendo al mal, nos acarrea problemas, ¿no es cierto?, a la sociedad, a nosotros mismos, a las personas que están más cerca a nosotros, a la comunidad donde estamos insertos. Y este es uno de los graves problemas, ¿no es cierto?, que tenemos en la sociedad y que afecta a todo el mundo, a la alta sociedad, a la baja sociedad. No respeta estatus económico, estatus ideológicos, daña a cualquiera y en nuestro país hemos sido, ¿no es cierto?, últimamente testigos de esto. Cómo muchas personas han sido vencidas por esta inclinación al mal, ¿no es cierto?, y actuando mal y dañando, ¿no es cierto?, dañándose ellos mismos y también a otras personas y a la sociedad más cercana a ellos, ¿no es cierto? Y nadie está libre de esto porque todos tenemos esta inclinación al mal, tenemos inserto este Yeser hará en nosotros, y de continuo, ¿no es cierto?, podemos ser inclinados al mal, a hacer el mal, y que Dios nos libre, ¿no es cierto?, de estar obedeciendo al mal. De ahí que el Eterno dejara una serie de instrucciones para que pudiésemos habitar en sociedad, en comunidad, ¿no es cierto?, para que nos cuidáramos justamente de esta inclinación que tenemos dentro de nosotros. Y es por eso que en las Escrituras encontramos una serie de instrucciones
cómo vivir juntos, ¿no es cierto?, a nuestros semejantes. Hay muchas instrucciones, ¿ya?, de las cuales yo no voy a mencionar acá porque me quitaría mucho tiempo, pero siempre recuerden que el tema principal del cual estamos hablando, después viene una investigación por parte de ustedes, ¿no es cierto?, como los hermanos de Vereda, que cada vez que el apóstol Pablo les visitaba y le instruía por la palabra del Eterno, cuando Pablo se iba, ellos se iban de cabeza a la Escritura para verificar si los dichos de Pablo correspondían, ¿no es cierto?, a lo que estaba escrito en las Sagradas Escrituras. Nosotros también debemos hacer lo mismo. Acá yo doy la pauta, doy el tema central, hablo un poquito de ello, ¿no es cierto? Y por supuesto sería difícil tocar un tema con mucha profundidad porque nos llevaría horas y los videos serían extensos y a lo mejor latoso verlo también, ¿ya? Pero con estas pequeñas pautas nos ayuda para poder, ¿no es cierto?, seguir nosotros estudiando también. Entonces, tenemos este problema grave. Estamos diseñados para vivir en sociedad, para vivir en comunidad. No podemos vivir solo, ¿ya? No podemos vivir solo. Siempre nos estamos buscando a nuestros semejantes para habitar con ellos, para estar con ellos, para dialogar con ellos, siempre. Donde si nos cambiamos de una ciudad a otra a vivir, buscamos un grupo, ¿no es cierto?, nos acercamos a un grupo y estamos con ellos, habitamos con ellos. Siempre estamos buscando a nuestros semejantes, ¿no es cierto?, porque tenemos la necesidad de ser amados, de ser queridos, de ser aceptados. Es una necesidad natural que tenemos los seres humanos, ¿ya? Y yo recuerdo una experiencia cuando era niño, en mis vacaciones de colegio, me iba cerca de acá de donde vivo. En ese tiempo estábamos hablando de 2 horas, 3 horas de viaje. Hoy día, con las nuevas carreteras, con los buenos vehículos que hay ahora, ¿no es cierto?, estamos prácticamente a 1 hora, hora 20 más o menos, a ese lugar donde yo iba. Pero en ese tiempo, cuando era niño, que ya son varios años, ese lugar era un lugar rural y las casas, la mayoría de las casas estaban a 2 kilómetros una de la otra. Las casas más cercanas eran a 2 kilómetros. Y la primera vez que visité ese lugar donde me invitaron, los jóvenes que estaban en esa casa me dijeron: los miércoles y los viernes nos reunimos a hacer deporte, a jugar fútbol. Específicamente jugaban fútbol los miércoles y los viernes. Entonces a mí me sorprendió que me dijera eso, porque yo dije: ¿y con quién juegan? Porque no se veían casas, las casas estaban muy lejanas, habían bosque, entonces a veces las casas estaban en medio de los bosques, no se veían, las casas más cercanas a 2 kilómetros, y fue mi pregunta: ¿quiénes van a jugar? Nos fuimos ese día, un día miércoles, y nos juntábamos tipo 6 de la tarde, ya empezaban a llegar las personas, los jóvenes que jugaban fútbol, y empezaron a reunirse y llegaron muchos jóvenes, muchas personas, adultas, jóvenes, llegaban a reunirse para jugar. Y eso me quedó en la memoria, que las personas no podemos vivir aisladas, podemos vivir muy, muy lejos de distancia de otras personas, pero nos buscamos para tener un rato de comunidad, un rato de juntarnos a conversar. Y era entretenido ese lugar porque empezábamos con una charla hasta que esperar que llegara las personas. Una vez que ya llegaba la mayoría, nos poníamos a jugar, y después que jugábamos 2 horas nos cansábamos y nos sentábamos un rato, ya atardeciendo,
y seguíamos conversando. Nos daban 10, 11 de la noche. ¿Y por qué? Porque los seres humanos nos buscamos, necesitamos estar con nuestros semejantes, conversar, pasar un rato agradable. Pero tenemos este problema que yo les mencionaba, el yeser hará, la mala inclinación, que a veces nos hace cometer actos vergonzosos, que nos hacen cometer errores, nos hacen cometer falta, nos hacen cometer pecado. Y dentro de estos errores, dentro de estas faltas y dentro de estos pecados, nos vamos dañando los unos a los otros. Y por supuesto siempre sale más afectado el grupo cercano al que uno tiene, ¿no es cierto? Y es aquí entonces donde surge la llamada disciplina. Para eso está la disciplina, para corregir el yeser hará. Es decir, cuando cedemos a esta mala inclinación y cometemos errores, faltas y pecados, la disciplina viene a ser la vacuna, viene a ser la medicina para sanarnos. Entonces la disciplina no se tiene que ver como algo negativo, aunque para nadie es causa de gozo el que sea disciplinado. Debemos aceptarla porque es la medicina para corregirnos, para sanarnos del yeser hará, de esta mala inclinación que nos lleva a cometer errores, faltas y pecados y nos lleva a dañar a otras personas. Y aquí surge entonces la disciplina. ¿Qué es la disciplina? ¿Qué es? Yo, por supuesto, la voy a ver desde el punto de vista hebreo, porque es el idioma de las escrituras, ¿no es cierto?, que se usó para escribir la mayor parte de las escrituras, es el hebreo. Sobre todo lo que es el Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, sobre todo lo que es la Torá, el Pentateuco, como muchos lo conocen, los primeros 5 libros de Moisés, como lo conocen otros, los salmos, los proverbios, los profetas, los libros históricos, la mayor parte está escrito en hebreo. Entonces tengo que verlo desde el punto de vista hebreo. ¿Qué es la disciplina desde el punto de hebreo? Porque es la escritura que nos habla justamente de la disciplina, de este remedio, de este antídoto para curar el mal que nos acarrea el yeser hará, para sanarnos. La disciplina es el remedio para sanarnos del yeser hará. ¿Qué es la disciplina? Bueno, en el hebreo se llama musar, ¿ya? ¿Y qué significa musar? ¿Qué es la disciplina en hebreo? Significa reprensión, educación, instrucción, enseñanza, castigo, erudición. Todo esto encierra lo que es la disciplina desde el punto de vista hebreo. Lamentablemente nosotros, cuando hay que disciplinar, cuando alguien, ¿no es cierto?, cedió al yeser hará, es decir, a la mala inclinación, y cometió error, cometió falta, cometió pecado, como usted quiera llamarle, generalmente de toda la gama y de todo lo que trata la disciplina, nosotros nos enfocamos en una cosa, en el castigo. En el castigo. Esa es la parte puntual en la cual nosotros nos enfocamos, es decir, esta persona cometió este error, esta falta, tiene que ser castigada. Pero la disciplina no solamente encierra el castigo, encierra la educación, encierra la instrucción,
encierra muchas cosas. Pero los seres humanos, cuando una persona comete Yeser Hará, inmediatamente en nosotros se activa este Yeser Hará también, es decir, esta mala inclinación, y si pudiéramos hacerle daño a la persona que cometió esta falta, lo haríamos. Si no hubieran leyes que nos restringen, lo haríamos. Por eso, acá en nuestro país, por lo menos en nuestro país, gracias a Dios por ello, que existe esta ley, ¿no es cierto?, de que no podemos hacer justicia por nuestras manos. No podemos. Porque hay, ¿no es cierto?, un organismo de justicia que está capacitado para, ¿no es cierto?, poner disciplina a las personas que han cometido una falta, un error. Ellos no le van a llamar pecado, por supuesto, le van a llamar un error, una falta, un delito, pero no le van a llamar pecado. Nosotros le llamamos pecado. ¿Ya? Y en nuestro país, gracias al Eterno que está esta ley, ¿no es cierto?, que no podemos hacer justicia por nuestras manos, sino imagínense cómo sería, como en otros países ocurre esto, ¿ya? Ocurre la ley de muerte, y allí, ¿no es cierto?, se da para muchas cosas. Pero en nuestro país, gracias al Eterno que aún prevalece esta ley, y ojalá nunca se quite, ¿no es cierto?, de que nadie pueda hacer justicia por sus manos, porque si no, estaría actuando dentro de nosotros el Yeser Hará, es decir, esta mala inclinación que nos insta también a hacer el mal. Cuando una persona hace el mal, el Yeser Hará se activa dentro de nosotros y nos anima a que le hagamos mal a esta persona que hizo mal. Y eso es un pecado, porque estaríamos cediendo al Yeser Hará también, y podríamos, ¿no es cierto?, estar cayendo en pecado también, ¿ya? De ahí la importancia entonces de que aprendamos bien lo que es la disciplina y cómo aplicarla, para no cometer estos errores y no ser envuelto y no ser engañado por el Yeser Hará, que nos insta también a hacer el mal cuando otra persona hace el mal. De ahí que nuestro amado Yeshua enseñara, ¿no es cierto?, no paguéis mal por mal, sino que con el bien tú vence el mal. No podemos ceder nosotros también al mal de ninguna manera, ¿ya? De ahí que Yeshua también enseñara, ¿no es cierto?, que cuando fuéramos golpeados en una mejilla, también pusiéramos la otra, pero que en ningún momento cediéramos al Yeser Hará, que en ningún momento naciera en nosotros el odio, la rabia, y que nos llenemos, ¿no es cierto?, de ira y cometamos errores que no corresponden, como pasó, ¿no es cierto?, con Caín contra su hermano, que lo invadieron los celos, la envidia, ¿no es cierto?, y se inclinó al Yeser Hará y comete el primer asesinato contra su propio hermano. Fue un acto terrible, ¿no es cierto? Fue un acto terrible que cometió Caín, una falta grave. Lo venció el Yeser Hará, lo envolvió tanto que no lo dejó pensar y no pudo pararse de la mala inclinación que traía y cometió, ¿no es cierto?, un asesinato. El Eterno aplica disciplina contra Caín, ¿no es cierto?, sacándolo. El castigo fue sacarlo de su núcleo familiar, de su entorno, de la comunidad donde él vivía, de la sociedad donde él vivía. Ese fue su castigo, esa fue la disciplina, lo separó. Pero a la vez tuvo de Caín misericordia, poniendo una señal en su frente para que nadie le hiciera daño. Le puso castigo, pero también le puso protección. Así que la disciplina, amados hermanos, tiene mucho que sondear y mucho que aprender. Nosotros generalmente nos vamos al castigo,
porque a veces somos incentivados por el Yeser Hará, es decir, por esta mala inclinación, por estos malos pensamientos. Hay que darle duro, ¿no es cierto? Hay que hacerlo pedazo. Y el castigo es lo primero que nosotros aplicamos. Pero ya ustedes se dieron cuenta que la palabra disciplina en hebreo es musar, y musar tiene una variedad de cosas que implica la disciplina, que se las vuelvo a leer, que implica reprensión, educación, instrucción, enseñanza, castigo, erudición, ¿no es cierto? Todo esto implica disciplina. Pero nosotros nos enfocamos solamente en el castigo. Y por supuesto yo no voy a tratar todos estos puntos, se las leo, porque para que usted justamente las investigue, las sondee y se llene de esta lindura, lo que es la disciplina, para que usted se llene de ella, para aplicarla correctamente cuando corresponda, cuando haya que disciplinar a alguien, ¿ya? Generalmente nosotros estamos disciplinando, los que somos padres, generalmente estamos disciplinando a nuestros hijos con el fin de que el Yeser Hará no los engañe y ellos tengan que cometer faltas y errores y tengan que en algún momento enfrentar la justicia. Siempre lo estamos disciplinando. Nadie quiere que un hijo salga un delincuente, nadie quiere que un hijo salga un asesino, nadie quiere que un hijo salga, ¿no es cierto?, una persona que anda hurtando. Y por eso los padres aplicamos disciplina, no porque la disciplina sea mala, sino porque es buena y endereza los pensamientos y las actitudes. Están alerta para cuando aparezca el Yeser Hará, los tiente para hacer algo malo, ellos tengan disciplina en su mente, en su cabeza, en su memoria, para poder luchar, ¿no es cierto?, y decir, no, esto no corresponde, esto no está bien, esto no es lo que se me ha enseñado. La disciplina es muy buena, sobre todo si la aplicamos correctamente y si aplicamos la dosis correcta. Recuerda usted que toda medicina es buena, ¿no es cierto? Cuando vamos al hospital por alguna enfermedad que nos está aquejando, imagínese usted que nos pongan una dosis más alta de la que podemos soportar. Nos pueden matar o nos pueden dejar secuelas. Y ya ha pasado, ¿no es cierto?, que a las personas que son anestesistas le ha pasado, ¿no es cierto?, que han matado personas, por supuesto, yo creo que no intencional, pero un error, ¿no es cierto?, en la anestesia, un error de miligramos, ¿no es cierto?, de más, va a matar a una persona o la puede dejar, ¿no es cierto?, en estado vegetal o con algún tipo de secuela. Cualquier medicina que nos inyecten, ¿no es cierto?, a nuestro cuerpo, si no es la dosis correcta, nos puede causar daño. Lo mismo pasa con la disciplina. La disciplina es una inyección, es la medicina correcta, ¿no es cierto?, para corregir la inclinación al mal, el Yeser Hará. Pero tiene que ser aplicada correctamente, en su dosis correcta, si no causamos daño, ¿ya? Así que de ahí la importancia de saber aplicar la medicina, es decir, para saber aplicar la disciplina, en este caso, que es la medicina para el Yeser Hará. Y hay un caso que trata el apóstol Pablo en Primera de Corintios, en el capítulo 5, verso 1 al 8, ustedes después lo pueden leer. Es un caso de inmoralidad sexual que se trata allí, ¿no es cierto?, donde en la iglesia de Corintio había fornicación y incluso dice el apóstol Pablo que había una persona que tenía la mujer de su padre, es decir, su madrastra seguramente, y
y la iglesia de Corinto no había aplicado disciplina contra esta persona. ¿Ya? No es que a lo mejor estuvieran de acuerdo con lo que estaba haciendo, pero no se atrevían o no encontraban que no estaban capacitados para aplicar la disciplina contra esta persona que estaba cometiendo este acto. Y el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, trata con dureza esta situación. Dice que tienen que reunirse los hermanos de Corintio y con él, aunque él no estaba presente, en el espíritu estaba presente, se iba a reunir en el espíritu con ellos para que le aplicaran disciplina a esta persona. Una disciplina dura, que lo aislaran, que lo dejaran solo, ¿no es cierto?, que se apartaran de él. Lo mismo que hizo el Eterno cuando separó a Caín de las personas que estaban cercanas a él, las separó. Fue su castigo, fue su disciplina que recibió por haber asesinado a su hermano. Aquí el apóstol Pablo aconseja lo mismo, que se separen de esta persona, que la entreguen a Satanás para que Satanás los zarandee, le destruya el cuerpo, dice, pero a fin que su cuerpo, que su espíritu pueda vivir, que su alma pueda recuperarse. Lo trata con dureza, ¿ya? Y uno se queda con eso, ¿no es cierto? Uno dice, bueno, es la forma de poner disciplina, ya, el castigo duro. Y claro, tiene que ser el castigo, tiene que venir una disciplina, tiene que venir, ¿no es cierto?, algo que a la persona le diga: lo que hiciste no estuvo correcto, no fue bueno, ¿no es cierto? Y la persona tiene que sentir ese castigo y ojalá recibirlo con humildad si él está arrepentido de lo que ha hecho, ¿ya? Pero lo interesante de lo que dice el apóstol Pablo aquí, que llama la atención y que tenemos que considerarlo muy bien, está en 2 de Corintios, en la segunda carta, que seguramente de la primera carta a la segunda carta que envía el apóstol Pablo a Corinto, no sabemos cuánto fue el tiempo que pasó, pero en la segunda carta el apóstol Pablo dice algo muy interesante. Lo vamos a leer acá. Segunda de Corintios, en el capítulo 2, verso 5. Sí, correcto. Le voy a leer esto y pongan atención lo que está diciendo el apóstol Pablo. Aunque aquí no da nombres, ni tampoco nombra muy clara la situación, da a entender que está hablando de la persona que había cometido este pecado, ¿no es cierto?, la cual el apóstol Pablo menciona en 1 de Corintios capítulo 5. Mire lo que dice ahora el apóstol Pablo ya en la otra carta, en la segunda epístola, en el capítulo 2, ahora verso 5, mire lo que dice el apóstol Pablo. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Mire lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí, ¿ya? Al parecer,
el apóstol Pablo está hablando de la persona que había cometido este acto de inmoralidad, que es mencionada en 1 Corintios capítulo 5, y que ya había pasado un tiempo, había sido castigada, había sido aislada, había sido castigada con la ley del hielo, como se dice hoy en día, ¿no es cierto? Asolada y todo eso. Pero el apóstol Pablo dice cosas muy interesantes aquí que no podemos dejar pasar por alto, porque o si no, la disciplina no sirve. La disciplina está hecha para corregir los errores del Yeser Hará. Y por supuesto, la disciplina trae dolor, trae tristeza, trae angustia, pero hay que aplicarla, ¿ya? Pero no para siempre, porque o si no, no cumplen la función. Si no, destrozamos a una persona, y la disciplina no está para destrozar a una persona. Y aquí es donde quiero que no se me vaya mal a interpretar la idea de la disciplina. La disciplina es para rescatar, para sanar, es la vacuna, es el antídoto, es la medicina correcta para sanar a una persona que fue herida por el Yeser Hará. Es decir, la mala inclinación lo dañó, hizo que cometiera falta y dañó su alma, dañó su espíritu, incluso su carne. Y esa persona tiene que tener una disciplina. Y la disciplina es para rescatarlo, para restaurarlo. Le va a doler. A nadie le gusta que le pongan una vacuna, ¿no es cierto? Sobre todo si son medicamentos son fuertes, duele. Duele cuando va a la vena, ¿no es cierto? Causa un dolor terrible, ¿ya? A nadie le gusta inyectarse. Yo soy uno de ellos. Le hago el quite a la vacuna. Pero hay que hacerlo cuando uno está enfermo, cuando uno está dañado, cuando el Yeser Hará lo ha dañado, tiene que inyectarse, tiene que aplicarse la disciplina. No hay otro antídoto, no hay otra vacuna. Pero ojo, es para rescatarlo, para sanarlo, no para destruirlo. Que quede clara esa idea, no es para destruirlo. Y aquí el apóstol Pablo, gracias al Eterno que el apóstol Pablo aclara esto, porque si no, nos hubiésemos quedado con la primera impresión de 1 Corintios 5, donde Pablo dice, tienen que reunirse, tienen que poner disciplina sobre este hombre, tienen que aislarlo, tienen que hacerle la ley del hielo, ¿ya? Pero en 2 Corintios, en el capítulo 2, verso 5, el apóstol Pablo no es que está cambiando de opinión, no es que se le ablandó el corazón, sino que está haciendo lo correcto, porque el apóstol Pablo no quiere destruir a esa persona, quiere rescatarla, quiere que él se sane. Y él dice estas palabras extraordinarias que yo creo que estas palabras, si a los que les gusta aplicar disciplina y andar aplicando disciplina y andar corrigiendo los errores y las faltas de los demás, ¿no es cierto? Aprenda esto. Si no aprende esto, por favor no aplique disciplina porque va a destruir, no va a sanar a nadie. Va a matar personas, no sanarlas, ¿ya? Esto es lo primero que debemos aprender antes de aplicar disciplina. Dice el apóstol Pablo, repito, capítulo 2 de 2 de Corintios, verso 5 en adelante. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí, solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Eso es lo que hablamos al principio. Cuando somos inclinados al mal, es decir, cuando actúa en nosotros el Yeser Hará y cometemos falta, errores y pecados, causamos daño a la comunidad que está junto a nosotros, a los más cercanos que están con nosotros, a nuestro núcleo de amistades, de amigos, de familia, ¿ya? Y esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo, ¿ya? Dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Es decir,
la reprensión que se le hizo, el castigo que se le aplicó, ya es suficiente. Ya se le puso la dosis correcta. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo en el verso 6. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Es decir, el apóstol Pablo había pedido que se reunieran los hermanos, aunque él no estaba presente, pero iba a estar su espíritu, y que le aplicaran disciplina. Le aplicaron la disciplina, este castigo, esta reprensión, pero el apóstol Pablo ahora está diciendo, ya basta, ya se le aplicó, ya tomó el antídoto, ya tomó el remedio. Ahora, ¿qué viene? Dice, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle. Mire qué interesante. Ahora vayan, perdónenlo y consuélenlo. Esto es extraordinario lo que está diciendo el apóstol Pablo. No crea que esto se le ocurrió al apóstol Pablo, no, el apóstol Pablo está practicando aquí la Torá, está practicando la ley de Dios, está practicando las instrucciones que el Eterno dio para que vivamos en comunidad, en sociedad, donde debemos perdonarlos los unos a los otros. Y aquí el apóstol Pablo está llamando, ahora vayan, ya se le aplicó el antídoto, se tomó la medicina, se le aplicó la reprensión, pasó un tiempo, ahora vayan, perdónenlo y consuélenlo. Claro, porque la disciplina no es causa de gozo, es causa de tristeza, de angustia. Sobre todo si la persona ha reconocido su falta, su error, ¿no es cierto? No la está pasando bien, ya causó un daño, y ese daño que causó le trae tristeza porque la persona después que cometió el error se dio cuenta de su error, que lo que hizo no está correcto, no es lo que debía ser, ¿me entiende? No es lo que va a par con la ley que el Eterno dio para que vivamos en sociedad. Está fuera de los estatutos de Dios. El Yeser Hará, la mala inclinación, es algo que insertó Hasatán en los seres humanos y que Él se goza de esto, de vernos pelear, de vernos fallar, de vernos cometer errores, falta, pecado. Para Él a esto le fascina, ¿ya? Le encanta, ¿no es cierto?, que los hombres cedamos al Yeser Hará. Pero el apóstol Pablo aquí mandó a disciplinar a una persona y ahora está diciendo basta. Ya la reprensión que se le dio está bien, ya se tomó el antídoto. Ya ahora tienen que ir, perdonarlo y tienen que consolarlo. Mire qué extraordinario lo que significa la disciplina. Si alguno pensaba que la disciplina era castigar a una persona, desecharla y nunca más volverla a tomar, está muy equivocado. Entonces en usted no está actuando con disciplina, está actuando en el Yeser Hará en usted, está causando un daño, no disciplina. Debemos tener cuidado con eso. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle, consolarle, para que no sea consumido en demasiada tristeza. No vaya a ser que apliquemos disciplina y nos pasemos de la dosis y causemos una tristeza en una persona a tal punto que la persona incluso pueda quitarse hasta la vida. Debemos tener cuidado con eso. La disciplina está para restaurar, para sanar, para aplicarse correctamente. Si no lo hacemos, podemos matar a una persona. Y eso sería terrible. Eso sería terrible, amados hermanos. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí, ¿ya? Por lo cual os ruego, dice, que confirméis el amor para con él. Confirmen el amor para con él. Vayan, muéstrenle el amor.
que él sepa que la disciplina que le aplicaron era necesaria, pero que en ningún caso ustedes lo odian, que en ningún caso hay rencor en ustedes. Confirmen el amor con la persona que disciplinaron. Y sigue, porque también para este fin os escribo, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. ¿Ya? Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho, en presencia de Cristo. Y dice algo importante aquí el apóstol Pablo, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Fíjese, amados hermanos, que esto es importante lo que dice el apóstol Pablo. Si van a aplicar disciplina, apliquen la dosis correcta, pero después tienen que ir, ¿no es cierto?, perdonar al hermano, consolarlo, confirmar el amor que sienten por él. Ustedes lo están disciplinando no porque lo odian, lo están disciplinando porque lo aman y quieren que él se levante, quieren que él corrija sus errores, sus faltas, sus pecados. Quieren que él sea sanado de eso que lo domina, de los vicios, de la mala inclinación que le cuesta vencer. Ustedes quieren que él se sane de eso. Apliquen la disciplina, apliquen la vacuna. La vacuna está llamada disciplina. Pero una vez que pase el tiempo, vayan, perdónenlo, consuélenlo, muéstrenle el amor, que él sepa que ustedes lo disciplinaron porque lo amaban, porque lo querían ver restaurado, lo querían ver sanado del alma, del espíritu. ¿Ya? Y si no hacen eso, le están dando lugar al diablo, dice el apóstol Pablo, a las antimañas del diablo para que cree en las personas odio, rencor, resentimientos, ¿ya? Porque nunca volvimos a pedirle perdón a esa persona, nunca volvimos a perdonarla, nunca volvimos a restaurarle, nunca volvimos a mostrarle el amor, sino que simplemente aplicamos el castigo y lo dejamos botado en el camino. Amados hermanos, esto es la disciplina en la parte gruesa, por así decirlo. Por supuesto, quedan muchos detalles que aprender de ella, muchos puntos que tocar. Yo aquí trato de entregar en los pocos minutos la parte más fundamental y el resto, ¿no es cierto?, se lo dejo en sus manos para que usted averigüe, investigue, sondee, ¿no es cierto?, y que todos juntos podamos aprender. Yo trato de tocar lo principal del tema, y esto es lo principal del tema de la disciplina, amados hermanos, porque la otra parte no quise tocarla en profundidad, porque el castigo nos nace del alma cuando tenemos que castigar a alguien, ¿ya? Cuando tenemos que juzgar a alguien nos nace del alma, ¿ah? El Yeser Haraj está ahí a la flor de piel para actuar, a veces con maldad. Pero disciplinar es diferente, amados hermanos. Uno disciplina cuando hay amor. Dice el Eterno, yo castigo al que amo como un padre disciplina a su hijo. Y usted tiene que hacer lo mismo. Cuando le toque disciplinar a un hermano, a una hermana, a un familiar, a un vecino, a un amigo, amados hermanos, hágalo como que está disciplinando a su hijo. Usted no disciplina a su hijo por maldad, lo disciplina porque no quiere verlo caer, porque no quiere verlo en cosas que no corresponden, porque no quiere llorar después cuando su hijo esté metido en líos. ¿Ya? Por eso usted lo disciplina, porque lo ama. De la misma forma, discipline también a su hermano, a su amigo, a su hermano en la fe, a un vecino, a su núcleo más cercano con el cual usted tiene relaciones humanas. ¿Ya?
De esta manera debemos actuar, y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y esta es la parte más importante de la disciplina, amados hermanos, que la que yo quise mencionar. Esta es la parte más importante. Si no aplicamos esta parte, la disciplina no sirvió. Usted mató a una persona, usted la destrozó, no la sanó. Y la disciplina es para sanar. Jehová Shalom, espero le haya gustado este corto tema, esta pequeña explicación. Y si el Eterno nos permite, nos veremos la próxima semana tocando algún otro tema de las Sagradas Escrituras. Jehová Shalom.